Norway Podcasto Nojin, episodio Yokoso. Para los que no saben japonés, al igual que yo, fui obligado por Rebeca. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Norway Podcast. En el capítulo de hoy abordaremos el tema de las entidades inquietantes. Esas entidades que permanecen en las mentes de los más curiosos y se transmiten de boca en boca aterrorizando a todos. Como hace mucho no nos presentamos, les presento al elenco del día de hoy. Lunian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lunian va a dirigir el capítulo de hoy. Tenemos a Lei desde los Hola. United States, donde decía el KFC. Digo KFC. Sí, hay mucho KFC. No Y sobran. tenemos, una vez más, destapamos la Ouija y la desempolvamos para traer a Rebeca del más allá. Hola. Y con esta introducción, con las personas presentadas, Lunian, te cedo la palabra. Bueno, ya no quisiera comenzar antes sin mencionarle a nuestros oyentes, tanto en Spotify como en YouTube, que pueden encontrar todas las imágenes de referencia sobre este capítulo en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, y que también contamos con un canal de WhatsApp en donde también no solamente actualizamos cada vez que subimos capítulos, sino que también subimos otra que otra cosilla por allí medio graciosa de la interacción entre del elenco de Norway Podcast. Y lo que nos trae el día de hoy no es nada más y nada menos que las entidades inquietantes. Pero no solamente entidades inquietantes, yo pudiese resumirlo, sino que hoy vamos a tratar temas o vamos a narrar historias que forman parte del folclore y las leyendas que nos han formado como humanidad. Y vamos a tocar leyendas de diferentes países que resultan ser bastante interesantes y que además también son un reflejo de cómo el ser humano entendía el entorno en el que se desenvolvía. Entonces, antes de comenzar, yo quisiera que las muchachas me dijeran qué entidades o qué leyendas se les vienen a la mente de sus países o leyendas de otros países que ya conozcan. Antes, disculpen que interrumpa, antes de todo esto, avisar que el capítulo es muy largo, así que probablemente lo digamos en 2 o 3 partes para que se pueda disfrutar un poco más y no sea tan tedioso. Sí, efectivamente. ¿Ok? Ahora sí, por favor, prosiga. A ver, Ley, cuéntame, ¿qué leyendas de fantasmas, de terror conoces, ya sean de tu país de origen o de tu país actual de residencia? Bueno, de mi país de origen no conozco mucho por el simple hecho de que no es algo común que tenemos allá. Pero aquí sí está las Appalachian Mountains, está para allá también en la misma zona. Bueno, los Skinwalkers son de aquí, no se nos puede olvidar. También todos conocemos La Llorona, el Ok. Babadook, es que hay tantos, pero no, aquí en la Florida no conozco de mucho. Exactamente. Ok, ¿qué me dices tú, Rebe? ¿Qué entidades, leyendas o fantasmas conoces tanto de España como del resto del mundo? Bueno, pues aquí en España cada comunidad autónoma tiene sus diferentes leyendas. Yo, por ejemplo, soy de Asturias y aquí en Asturias tenemos nuestras típicas entidades inquietantes, que el más mítico, por ponerse así, de ejemplo, es el Trasgu, es como un duende pequeño, las Shanas son como unas brujillas del bosque, eh, el La Bosgosu, vaca de Rebeca. que La es un perra de señor del Rebeca. monte. Hay bastante, tanto en el folclore ¿Por qué le asturiano dicen perra a Rebeca? No me parece. No, la como... perra luna de Rebeca. Ojo, Ah, mejor sí. enfatizamos que es la perra, la mascota de Rebeca. Que Siempre ella es fomentando la literalmente, educación. la perra de Rebeca, la luna, ya literalmente ella es mascota del canal. Sí. Se ha tocado el tema en todos los episodios de No Way Podcast. Fíjense, cuando hablamos de leyendas, no solamente hablamos de cómo nuestros antepasados e incluso el ser humano para aquella época veía el entorno, sino que también damos el reflejo de los miedos de la sociedad. Las leyendas no solamente buscan explicar o darle una explicación a un fenómeno que para ese momento era inexplicable, sino que también resultan ser un reflejo de cómo nosotros entendíamos el mundo
para ese entonces, cuando no existía la intercomunicación o el internet, donde siempre estábamos en poblados más aislados, en donde la modernización o incluso el uso de la tecnología o incluso la ciencia o la medicina no estaban, el ser humano tenía que buscar alguna manera, alguna respuesta para para aquellos de lo que eran testigos y que simplemente no podían explicar. Y ahí nacen muchas leyendas, entidades y seres espectrales que forman parte ahora, incluso de nuestra historia. Como son muchísimos, realmente son muchísimos, no lo vamos a tocar todo, porque además de eso queremos darle una profundidad a cada uno de los relatos que vamos a tocar aquí en Norway Podcast. Incluso yo me di de la tarea de hoy traerles 3 protagonistas especiales para después dejarles a ustedes, tanto al público como a los chicos, de un pequeño abrebocas para ver si esto termina siendo una pequeña miniserie dentro del canal de No Way Podcast. Y el primer protagonista que vamos a tener, irónicamente, viene de el país de Perú y es nada más y nada menos que el Chuya Chaki. Pido perdón si no pronuncio bien el nombre, porque podrán Lo dijo entender bien. que el español ya se me hace difícil y más si estoy tomándome un vinito. Y segundo, Quedó demostrado. porque el quechua es un idioma selvático, un idioma amazónico, y es bastante complicado a veces de pronunciar, a pesar de que son siglas que fácilmente podemos decir en español, decir Chuya, Chaki muy rápidamente, a mí me hizo cortocircuito en el cerebro. La leyenda del Chuya Chaki es una de las historias más conocidas y respetadas de la Amazonia peruana. No solo es un relato de miedo o una superstición antigua, de hecho forma parte de la manera en cómo muchas comunidades selváticas entendían tanto a la selva, sus peligros y el equilibrio que ésta tenía. En regiones como Loreto, Guayaquil, en San Martín, su nombre todavía se menciona con mucha seriedad, especialmente cuando alguien se adentra en el monte o en lo desconocido. El nombre Chuya Chaki proviene del quechua amazónico, como les había dicho. Chuya significa desigual o impar, mientras que Chaki significa pie, lo que hace un significado junto como el de pie desigual. Ese es un detalle bastante importante que tienen que tenerlo en la mente, el del pie desigual, pues es la única manera de reconocer a este ser o a esta leyenda de la mitología selvática. Pues el Chuya Chaki tiene un pie normal y el otro torcido, más pequeño, invertido, en dirección opuesta, en forma distinta, de diferente tamaño e incluso aparentemente de otro tipo de ser. Es decir, esta entidad puede tener un pie humano y un pie de cabra, un pie humano y un pie de caballo, un pie mirando hacia el frente como debería de ser y el otro pie torcido hacia atrás. Según la tradición, el Chuya Chaki tiene un pie normal y el otro torcido, más pequeño, invertido o de formas muy distintas. Y esto es súper importante y por eso es que hago mucho énfasis, porque es lo que le da el nombre, pero además también es lo que permite a los pobladores de las diferentes zonas de la Amazonía peruana de entender a este ser. Es considerado un espíritu del bosque. No es exactamente un demonio, tampoco es exactamente un duende, tampoco es un elfo ni tampoco un teria. Dentro de la cosmovisión amazónica, la selva es un espacio vivo, donde cada elemento tiene un dueño espiritual. El Chuya Chaki es uno de esos protectores del monte, y en algunas versiones, el protector de los animales y de los árboles. Su papel no es solamente el de asustar, no es el de agredir a las personas, sino castigar a quienes se atreven a atacar o a no respetar a la naturaleza y sus reglas. Su herramienta principal para actuar, o su gran habilidad, es el engaño, pues este ser se puede transformar en diferentes personas, principalmente conocidas. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo o incluso un niño perdido. También puede imitar las voces de aquellos que conocemos y con una gran precisión. Su objetivo es atraer a alguien hacia el fondo del bosque, alejándolo de los caminos de la civilización y la comunicación. Y una vez las personas que se internan demasiado y se pierden, nadie sabe lo que pudo haberles pasado. Algunos regresan
después de muchas horas o incluso días, confundidos, alterados y con una gran historia detrás. Pero otros, según las grandes tradiciones que llaman al Chuyachaki, simplemente no regresan. Y es por eso que yo hice mucho énfasis en lo del tema del pie torcido, porque la única manera de entender que estás frente al Chuyachaki y no frente a tu amigo, a tu esposa, a tu novio, es que este ser tiene un pie distinto. Eso es lo que lo delata. Y es como algo muy similar que ya veníamos hablando, por ejemplo, en el primer capítulo de Nerdway Podcast, que hablábamos del rancho Skinwalker, en donde estos seres cambian formas, en donde estos seres capaces de imitar la apariencia de otras personas o incluso del ser humano, siempre tienen algo que los delata. ¿Qué piensan hasta ahora? Cuéntame. Tengo que hacer una pregunta. Adelante. Dijiste que el Chuyachaki es de la selva, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, mi compañero que caminaba chueco y iba una vez por semana a estudiar, ¿no era un Chuyachaki? ¿O sí? No. Si tú eres si estás en Ok. plena ciudad, no creo que sea el Chuyachaki el Tao. Bueno, era una criatura exótica, así que Una Pensé que criatura estaba. exótica. Ay, Dios mío, no te voy a decir nada porque es que yo Qué no hombre. quiero ser funado. Adelante, Ley. yo sigo en este barco y voy a seguir en este barco siempre. No, hermano, no te voy a decir nada. No te Me voy a hundo decir con el nada. barco. Te voy a Mi mandar a comprar pregunta pan. es, Adelante, Ley. ¿esto es como... No, porque me la acaba de responder, básicamente que esto es pasado en la selva, pero mi pregunta era si era parecido a las entidades que vemos en las casas, que le dicen que son unos mímicos, que hablan y te se escuchan igual que alguien en tu casa, o como escuchas a alguien en una casa de 2 pisos, escuchas a tu madre llamarte de arriba y Ok. no está. Sí, Es los parecido llamados a eso, mimics ¿no? o los mímicos, sí, los mimics, que de hecho son muy populares últimamente en redes sociales porque se han popularizado muchos videos de personas que han escuchado las voces de sus madres o sus padres y de repente están solos o la persona en cuestión nunca Sí, lo dijo. No son Me ha a mí me ha exactamente lo pasado. pasado. mismo, no son exactamente lo mismo porque el Chuyachaki estaría más acercado a lo que llaman los espíritus del bosque. Saben que de hecho el tema de los espíritus del bosque en muchas tradiciones aborígenes o en muchas historias aborígenes siempre existen estos guardianes de la selva, estos guardianes de los animales y de las hierbas. Y no solamente suelen presentarse incluso como, como duendes, como hadas, sino que también existen otro tipo de seres de otro tipo de apariencias que a lo mejor no podemos comprender del todo, pero él está más ligado a la naturaleza, Ley. Sin embargo, sí tiene una característica que lo enlaza a los mimics y es que tiene la capacidad de cambiar de forma y además de imitar las voces humanas o imitar las voces que nosotros conocemos. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en esto una cosa. Porque el Chuyachaki, a pesar de que nosotros en la imagen estamos viendo a una especie de ser duende que parece más un yerbatero que otra cosa, el Chuyachaki tiene un... Perdón, no sé si se escuchó mi risa, pero cuando dijiste el guardián de las hierbas, se me fue por otro lado el pensamiento Ok. y no me aguanté. No, adelante, te puedes reír todo lo que tú quieras, Tao. No solamente creemos que es un aborigen o es una persona con poca inteligencia, no. Recuerden, están imitando las voces que tú conoces. ¿Qué poder tiene este ser para conocer la mente de sus víctimas? Para imitar la voz de tu madre, para imitar la voz de tu hijo, para imitar la voz de tu novio. O sea, es un ser poderoso que no tiene que ser subestimado. En comunidades cercanas a Iquitos se cuenta una historia muy popular e inquietante. Un cazador escuchó la voz de su hermano llamándolo desde el interior del monte. Le pareció extraño, porque sabía muy bien que su hermano estaba en el pueblo, no en las cercanías del monte. Aún así, la voz le pareció sonar muy urgente. Caminó siguiendo el llamado durante mucho tiempo y finalmente vio a su hermano de espaldas, en medio de la selva. Cuando se acercó, notó algo muy inquietante. Uno de sus pies estaba volteado hacia atrás, es decir, apuntándolo a él, mientras que su hermano estaba de espaldas. El cazador comprendió que no era su hermano. Sin correr ni gritar,
retrocedió lentamente. La figura de su hermano le sonrió de forma inquietante y desapareció entre los árboles. Historias como esta enseñan una regla bastante importante de la selva. En el monte no se debe seguir una voz sin asegurarse de quién la emite. La leyenda funciona como una advertencia. La selva amazónica es densa, extensa y fácil de generar el poder perderse. Un error de orientación puede ser muy peligroso. El Chuyachaki representa ese riesgo, ese pequeño fallo que te puede llevar a la perdición, transformándolo en una figura concreta, unificándolo en un ser que terminaría siendo parte de la memoria colectiva. Pero es importante mencionar que no todas las versiones lo describen como un ser maligno. Como yo les había dicho, también se le llama protector de la selva. En algunas comunidades se cree que el Chuyachaki protege a quienes respetan incluso a la selva. Si un cazador toma solamente lo necesario, los animales que necesita, puede recibir incluso su favor. Los animales aparecerán más fáciles. En cambio, quienes cazan por pura y ambición o destruyen sin medida pueden ser castigados con el extravío, mala suerte o incluso la muerte. También existen relatos. Adelante, Tao. ¿Ibas a decir algo? No, pero ahora que hiciste la pausa, pausa técnica, ¿podrías alejar tu micrófono un poquitito porque Sí, te estoy claro, por escuchando los supuesto. pulmones? Lo siento. Gracias. Lo siento. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, hermoso. Sí, Prosiga, perfecto. por favor. Perfecto, muchas gracias. Disculpa. También existen relatos donde el Chuyachaki ayuda a niños perdidos. Se cuenta que algunos de aquellos pequeños que se perdieron fueron encontrados después de varios días y dicen estos niños haber sido cuidados por un hombre pequeño que les dio frutas y los mantuvo a salvo. Cuando describen El libro de la pie selva. extraño, no, porque en el libro de la selva lo cuida un mono. No es un mono, ¿no? Era un oso, creo. Bueno, un oso, eso, perdón, lo siento. En la versión española no sé qué sea, pero en fin, algo Oye, es. El libro de la selva también se llama el libro de la selva en la versión española. sí. Ah. Pero que sepas, Tao, que sí. O sea, Mowgli es amigo de un oso y de Menos una mal se llama pantera. Mowgli. Pero que sepas que lo crían lobos, guapo. Como que lobos. Sí. Cuando estos niños describen de que este ser pequeño tiene un pie extraño, la gente mayor o los conocedores ya saben muy bien quién es la entidad de ese protector. En estos casos, el espíritu aparece como una figura ambigua, severa para los abusivos, pero muy compasiva para los inocentes. Entonces realmente toma un papel como guardián del bosque. Es decir, es muy territorial, pero sobre todo muy marcado en su carácter con respecto a proteger a los inocentes o a aquellos que no tienden a ofender las leyes o el equilibrio de la selva o de la naturaleza, mientras que aquellos que se lo merecen es capaz incluso de matarlos o hacerles perder, llevarles incluso a una muerte dentro de la selva solamente por perderse. Y esto es bastante aterrador a mi criterio. El detalle del pie es igual, tiene un significado simbólico importante. En la selva, las huellas en el barro o en la tierra son una guía fundamental para orientarse. Un pie invertido o irregular representa el engaño, la falsa dirección, el cambio que aparece de repente. El Chuyachaki encarna esa idea. No todo lo familiar es confiable y no todo atajo es seguro. Con el paso del tiempo, la leyenda de este ser no ha desaparecido. En zonas cercanas como Pulpaca y en otras ciudades amazónicas de Perú, todavía se cuentan experiencias de personas que escucharon voces conocidas provenir del monte. Algunos interpretan como una sugestión o efectos del cansancio o el mismo aislamiento que viven los habitantes de estas ciudades. Sin embargo, dentro de la cultura local, el marco sigue siendo el mismo. Fue el Chuyachaki intentando engañarlos. Más allá de lo sobrenatural, la historia cumple funciones bastante claras, como ya habíamos hablado antes. Enseña a no internarse en el bosque solo, principalmente. Advierte sobre los peligros de la ambición excesiva por la naturaleza,
como la tala y la caza, sin control. Y refuerza la idea del respeto hacia la naturaleza y la selva, siendo el Chuyachaki no solo una figura de miedo, sino un mecanismo cultural y un constructo social para preservar el equilibrio entre las personas y el entorno. ¿Qué piensan? Se parece bastante a uno de aquí. Cuéntame, dime a quién se parece. Es Qué raro, apropiándose de culturas ajenas, que no. Se parece mucho a sobre Nunca todo pensaría peruanas. eso de una española. se parece muchísimo a un duende que hay aquí que se llama, de aquí de Asturias, que se llama Trasgu, que literalmente es un duende, pero es un duende de casa, no un duende de bosque. Es de casa, pero básicamente, así para resumir, es un duende travieso, pero si lo tratas bien, en plan, te cuida el ganado, te cuida la casa y todo lo que tú quieras, pero si lo tratas mal, es a todo al contrario, te destroza la casa, la ropa, te roba la comida y un dato característico es que tiene en su mano, no sé si izquierda o derecha, en una de esas dos, un agujero en la palma de la mano. No sé para qué es, eso sí que no lo sé, no me acuerdo. Wow. Me encanta esa costumbre de ocupar casas ajenas que tienen ahí. Ya me ocupé tu oro, así que... Hasta los duendes. Hasta los duendes. Ey, hablando de Yo quisiera saber duendes. por qué, Ajá. sí, quisiera saber por qué no le recomendaron un quiropráctico o algo al pobre Chiachaki. Tiene que caminar torcido. No Y con necesariamente el pie. torcido, porque en muchas ilustraciones, que de hecho a mí me parecen incluso más, bueno, es que, bueno, todas son realmente torcidas o bizarras, porque imagínate que una persona se te presente y tenga el pie hacia atrás. O sea, es feo, es raro de ver, sobre todo si la persona Ahora está tengo otra parada de pregunta. forma erguida. Porque normalmente una persona que tiene una malformación anatómica en los miembros inferiores tiende a estar chueco, como quien dice de forma vulgar, o caminar encorvado, o caminar de forma particular. Pero imagínense una persona caminando erguida y que se den cuenta que uno de sus pies está hacia atrás. Es aterrador, güey. ¿Qué ibas a decir todo? Yo acabo de tener una imagen mental increíble. Eh, Ujú. con completa ignorancia sobre la materia. eh, si tiene un pie hacia atrás y otro hacia adelante, cuando intenta caminar no es como un trompo, no da vueltas en sí mismo. No, no, Tao. No, ay, Dios mío. Sería como un Beyblade humano. No, Tao, no, no. No, no. No, no tienes de casualidad noción de los puntos de gravedad y eso, no. No, No, sí, Tao, no somos un pero Beyblade, si corre, no. No, Tao, no, no. Con los bracitos estirados. Ay, Dios mira, va mío. con una sola pierna. Ay, Cristo. No, hermano. Me hiciste acordar. Yo no sé si de casualidad ustedes lo jugaron, pero ¿saben el juego Pokémon? Los juegos de Pokémon. Cuando tú Ujú. te Ujú. desviabas a ciertas Parece como zonas, yo con el KFC. cuando tú te tepeabas a ciertas zonas, el muñequito giraba en su propio eje y levitaba, güey. Ah, no, no hace eso. No. Menos mal, porque por ahí quizás estaba perdido el Chuyachaki, no la gente. ¿Quién sabe? No. No. De hecho, para retomar el tema, eh, este ser no solamente tiene el pie torcido, sino que también puede aparecer, como les había dicho al inicio, puede tener un pie humano y un pie de cabra, un pie humano y un pie de caballo. Entonces, no es... De hecho, me recuerda mucho al contexto de los sátiros, porque los sátiros también ciertamente están relacionados con el monte y tienden a tener este tipo de pies extraños. Pero ahora me quedé con la mente de la gente, de la persona dando vueltas, man. No, bro, no. El Chuyachakiterian. Bueno, de hecho, yo me imagino que, porque no conozco la leyenda de a fondo, pero yo me imagino que el Chuyachaki tiene que tener la capacidad Soy a Chucky de Choco cambiar Chucky. a un animal, pues. De Chuyachaki a casi Choco. Choco Chucky. Bueno, ya que les Bueno, gusta prosiga, tanto por favor. burlarse de Rebeca,
y de hablar de expropiaciones culturales y residenciales, pues móntense en el avión porque nos vamos directamente para España. Porque ¡Toma! la siguiente protagonista es un ser de España, de hecho, la Guajona. De hecho, la Guajona, el nombre a mí me da un poco de risa, yo no sé por qué, pero Em, no sé, no me suena que sea de Asturias, pero Guajona, aquí en Asturias a una chica a una chica se le dice guaja y a un ¿y chico se le qué dice significa? guaje. O sea, como es como el término de chico, chica, joven. Sí, Bueno, no es de Asturias, vaya. pero, pero sí es de España, sí es de ese país Ujú, tan pintoresco y tan peculiar, ¿no? ujú. Pero yo no sé si les, la Guajona no les recuerda de casualidad el nombre a otras entidades femeninas que también son espectros de mujeres. Sí, la Llorona. Ajá, la Sayona, la Gritona, la Dientona, porque La suegra. no, la suegra no funciona, Tao. Mm, Ah, La ah, eso es Suegrona. orden. La suegra no es porque no es una serpiente. Ahora, Perfecto. la Guajona, particularmente yo categorizaría a la Guajona en un tipo de espectro particular que creo que a lo mejor tú conocerás, Rebe, porque es Ujú. muy sonado más que todo en Europa y tiene que ver con las Banshees. Las ¿Las que, conoces? Las Banshees. Sí, yo conozco las Banshees, sí, yo las Ok, conozco. fíjense. no yo Les no. voy a contar primero la historia de la Guajona y al final, justamente al final, les voy a decir por qué yo siento que tiene cierta relación con este tipo de espectro llamado Banshee. La leyenda de la Guajona forma parte del imaginario tradicional de la ciudad de Cantabria, en el norte de Ah, vale. España. Aquí al En una ladito. exactamente, la tienes ahí al lado de las vacas. Una región que está muy marcada por montañas bastante altas, abruptas, valles húmedos y pueblos que durante siglos estuvieron relativamente aislados de su entorno. En este ambiente, donde la noche siempre es profunda y la medicina para esa época era muy escasa, surgieron relatos destinados a explicar la enfermedad, el agotamiento y la muerte silenciosa. La Guajona no es simplemente un personaje fantástico, muy similar al Suyachaki. Es una representación de nuestros ancestros al miedo de lo invisible. Dentro del folclore cántabro, la Guajona es descrita como una mujer espectral de aspecto demacrado y enfermizo. Su piel es pálida, es blanquecina, como si estuviese muerta, como si nunca recibiera la luz del sol. Su cuerpo es delgado hasta los huesos y es algo inquietante, con una postura ligeramente encorvada. El cabello normalmente lo representa muy largo y de color negro, desordenado, incluso despeinado. Sin embargo, lo que verdaderamente distingue a la Guajona son sus manos, precisamente sus dedos, porque son extremadamente largos y finos, terminando en unas uñas afiladas y tan punzantes como una aguja. Esas manos son el centro de esta leyenda. La Guajona actúa principalmente de noche. No vaga durante el día ni a la luz del sol. Su territorio es la oscuridad, es la sombra, pues según las leyendas, se acerca a las casas mientras todos duermen, mientras estamos indefensos. Ella no fuerza las puertas, no revienta ventanas y tampoco entra de forma violenta. Simplemente ella logra entrar, sin ser vista ni siquiera oída. Incluso algunas versiones que hablan de la Guajona afirman que es capaz de desmaterializarse y materializarse en entornos, como que si su cuerpo no siguiera las mismas leyes físicas de los seres humanos. Una vez dentro de las viviendas,
se dirige directamente hacia la habitación de la persona que es víctima, de su elegido. Generalmente se trata de alguien que ya tiene una debilidad, un enfermo, un Homicidio anciano premeditado. o alguien físicamente frágil. Se acerca en silencio y sin despertar a la víctima. Clava suavemente sus dedos afilados en el pecho o en el costado, en el corazón y algunas versiones en la frente. No busca matar en el acto. Su método es lento y progresivo. Extrae una pequeña cantidad de sangre o en otras versiones, la fuerza vital de la persona. La víctima no se da cuenta del ataque cuando despierta o mientras ocurre ni siquiera. Sin embargo, con el paso de los días y de las visitas de la guajona, la persona o la víctima sí comienza a presentar síntomas: palidez, debilidad, falta de apetito, agotamiento constante, sentir de que estás completamente destruido y no sabes el por qué. O la necesidad de volverte tarea. No, mentira. En épocas antiguas, en épocas antiguas, las enfermedades como la tuberculosis o las infecciones crónicas y en estados complicados o críticos provocaban precisamente esos síntomas. Pero ese deterioro era muy difícil de explicar, sobre todo para una comunidad que no conocía la medicina a fondo como la conocemos actualmente. En ausencia de esos conocimientos médicos, probablemente la comunidad atribuyó todos esos síntomas a las visitas nocturnas de una entidad espectral y espeluznante como la guajona. Lo inquietante es que la guajona regresa, no ataca una sola vez. Si no se le detiene, vuelve cada noche para continuar con su drenado de energía y sangre. El enfermo se consume progresivamente hasta quedar al borde de la muerte. Y en algunas historias, si nadie interviene, la víctima también termina muriendo. ¿Qué piensan hasta ahora de la guajona? Siento que yo la tengo arriba. La tienes montada arriba así. Mentira. De repente Sí, la guajona pasó el Atlántico, saltó el muro de sí. México a Estados Unidos. Vino con mi antepasado cuando vinieron a recoger a Cuba, por eso no está en España ya. Y este está arriba de mí. La guajona Yo, inmigrante solamente para drenarle la sangre a Ley. ¿Qué quiero piensas? acotar que, que está a un pasaje de bus de estar viviendo con Rebeca. Así que Rebeca, cuídate. No, sí, Suerte. literalmente está al lado, ¿eh? O sea, igual a 1 hora o 2 en coche. Yo creo que la Yo creo guajona que está contigo. yo creo que la guajona primeramente va por las vacas en vez que por Rebe. O por ahí se salva y se es amiga de Luna. Mis vaquitas. Sí, o capaz Luna la termina ahuyentando porque es más fea que la guajona. También. Oye, un día tenemos que poner una foto de mi perro. Tenemos que poner una foto de mi perro un día. Yo en Halloween me voy a disfrazar de Luna. De Va a ser una Luna. especie de Therion paranormal. Necesito que te tomes una foto de eso. De verdad que eso sí lo necesitamos todos los seguidores de New World Podcast. Es más, yo hablo por los seguidores de New World Podcast. Yo necesito la foto de Tao Tarian. ¿Viste Ok, vaya, que Alex tenía empiecen a razón? colaborar por el traje. ¿Viste que Alex tenía razón, Ley? Que decía que Tao era Tarian. Ya, cada día. Dios. Ale le sabía cosas, no. Sí. Cada día se delata un poquitico más, pero tranquilo, nosotros aquí te amamos y te Debo respetamos. admitir en este capítulo que Alex me invitó a un grupo Therion y me dio vergüenza. Ok, vamos a continuar. Una de las cosas interesantes es que en algunas versiones la guajona no solamente era una entidad fantasmagórica, sino que Ya lo vuelve también a Coco en tiene, esa foto. sino también tiene
algunos orígenes humanos, que explicaré un poco más adelante. Las familias conscientes del peligro, según las historias, adaptaban, digamos que sus propias medicinas o métodos de protección. Se colocaban tijeras abiertas en las puertas, cuchillos bajo las camas o herramientas de hierro cerca de las habitaciones. Como quizás a lo mejor conoce Rebe por la cultura europea y a lo mejor Ley por ser una persona espiritual, el hierro es considerado un elemento protector frente a entidades sobrenaturales o frente a entidades malignas. De hecho, no es extraño saber sobre el hierro o la plata con respecto a hombres lobos, vampiros y ese tipo de cosas. Mm. También se encendían velas bendecidas o se dejaban rosarios bajo las almohadas. Recordamos que estamos hablando de España, un país Ujú. católico, regio en el catolicismo. Muy inquisición. No, es broma, ¿eh? La vigilancia nocturna era frecuente y de hecho muy, muy, muy frecuente. Algún familiar siempre permanecía despierto, así como los enfermeros, para evitar que la guajona entrara de nuevo a la casa. Existe toda una dimensión simbólica importante en la leyenda. La guajona representa el miedo a la enfermedad invisible, al desgaste que ocurre sin que uno lo sepa con previo aviso. En una sociedad rural como lo que era Cantabria para aquellos siglos, en donde el trabajo era forzado, en donde se trabajaba las granjas, en donde se trabajaba el hierro, en donde se trabajaba de forma siempre a máximo esfuerzo, la debilidad inexplicable era especialmente alarmante. El mito ofrecía una explicación principalmente comprensible y concreta para aquella sociedad que no tenía tantos conocimientos de la medicina y sobre todo principalmente a dolencias internas, sino también lo personificaron en una entidad. Algunas versiones de la guajona no siempre fueron sobrenaturales, pues se dice que en algunos relatos esta era una bruja o una mujer marginada acusada de prácticas oscuras y rechazada por la comunidad. Con el tiempo, su figura tomó mucha más forma y se transformó en una leyenda. Este elemento refleja un patrón del folclore español, europeo, religioso, católico, .com. boomer, todos ellos, que es el miedo al colectivo, que es el miedo colectivo hacia las personas consideradas diferentes o socialmente aisladas. Es la lloro. Slash me guarda mis comentarios. También hay relatos que la relacionan con fenómenos como la sensación de opresión en el sueño. Es decir, a ella también la culpan de lo que hoy conocemos como la parálisis del sueño. A diferencia de otras figuras como los vampiros clásicos o la Llorona, no dejan de ser escenas dramáticas ni dejan, la guajona no deja mordeduras, no deja marcas, no deja nada que se note a simple vista, porque su acción es silenciosa, es casi metódica, casi quirúrgica. No busca sangre de manera voraz, sino que actúa como un parásito que debilita poco a poco. Esa Tengo silueta una duda. lo hace incluso más inquietante. Adelante, Tao. O quizás me perdí o no presté atención, pero acabas de decir que no deja marcas. No, Y al inicio dijiste que les clavaba literalmente las uñas en el pecho o en la frente. Entonces, ¿es una forma simbólica de explicar el cómo absorbía su energía o es simplemente un fallo? cuando tú vas a la enfermera y te pide que te hagan una prueba de laboratorio Ujú. y te pinzan o te inyectan, te dejan marca. Eh, sí, muy leve, ¿Y pero la lo que ves? voy es que si Ajá. literalmente ¿Y te la estás ves? clavando los dedos, Ajá. ¿Y la ves? no, pero estás Ah, comparando una uña, realmente con una lo aguja. que cuentan, no, lo que cuentan las leyendas es que sus uñas son Son literalmente aguas. tan punzantes como una aguja. Son Oh, agujas, no son garras.
son agujas. Ok. Ese es el detalle importante y quizás lo más inquietante de ello, porque sus uñas en su punta son una aguja. Y puede dejarte una marca, por supuesto, pero no es visible fácilmente. De hecho, la historia de la guajona me recuerda mucho al cuento de terror de un autor que no recuerdo muy bien el nombre, pero el cuento iba a que había una mujer acostada en cama y que esta mujer con el pasar de los años, perdón, con el pasar de los días, comenzaba a debilitarse, 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 al punto que la mujer muere, fallece, y no sabían el por qué. Los médicos fueron, los médicos asistieron, la examinaron, porque estábamos hablando de creo que era 1900 o 1800, una de esas dos milenios. Y cuando la mujer muere, que están como en el preparativo del funeral, que preparan el cuarto, lo limpian. Cuando agarran la almohada, de la almohada sale un insecto enorme que estaba escondido en la almohada y que el insecto tenía agujas. Y entonces cada vez que la mujer se acostaba en la almohada para dormir, el insecto le clavaba las agujas y se alimentaba de la sangre proveniente de su cráneo. No recuerdo muy Ah, bien el nombre del autor. Es un autor, de hecho, bastante famoso, pero vamos a es muy buscarlo. turbio, muy turbio, muy, muy, muy turbio. Muy bien, vamos a continuar. El entorno geográfico de Cantabria favoreció mucho el desarrollo de esta historia. La niebla frecuente, las noches largas, el aislamiento histórico por ser un pueblo rural, creaban el ambiente propicio para el germinar de historias como estas. Con el tiempo y el avance de la medicina, la creencia literal en la guajona ha disminuido. Sin embargo, su figura permanece en la tradición oral y en las recopilaciones mitológicas de la región. Hoy forma parte del patrimonio cultural e histórico de Cantabria y se estudia como un ejemplo de cómo las comunidades elaboraban narrativas para fenómenos difíciles de responder. Más allá de ser un elemento sobrenatural, la leyenda cumple una función social bastante clara. Fomenta el cuidado de los enfermos, vigilancia nocturna y la relación familiar, el estar apoyando al enfermo en ocasión. Convertía el miedo abstracto a una figura, a una entidad, en una red de apoyo para el enfermo. No le dan nombre al peligro que ellos no podían comprender. La guajona sigue siendo en esencia la personificación del desgaste silencioso y progresivo. No grita, perdón, no grita, no destruye puertas, no entra de a golpes y tampoco violenta las ventanas. Llega cuando todo está en calma, cuando nadie se lo espera, duerme y confían y están indefensos. Y en ese silencio, según las historias, extiende sus largas y afiladas garras para tomar aquello que mantiene a la persona viva. Entonces, mientras mi maestro Tao busca el nombre del autor, que de hecho el nombre del autor, Tao, tiene, o sea, este autor también tiene una de las obras de literarias hispánicas famosas, pues por eso es que sé que él tiene ese cuento. Al inicio de la narración de La Guajona, yo la había relacionado con las Banshees. Y Ley me dijo que sabía que eran las Banshees. Entonces, Ley, cuéntame, ¿por qué crees que yo la relaciono con una Banshee? Sabes que eso en realidad no lo entendí mucho, porque lo que yo Ujú, conozco de las Banshees es que ellas gritan para ujú, significar que alguien va a morir, ujú. ¿no? Y me estás diciendo que esta entidad como que quirúrgicamente quita sangre y le quita como que la fuerza interna, ¿no? Entonces no le veo el parecido. Ok, entendible. ¿Tú qué piensas, Rebe? Yo no había escuchado nunca de las Banshees, la verdad, no tengo ni idea de qué son siquiera. Fíjense, normalmente en las historias que hablan de Banshees, bien, como dice Ley, siempre están relacionadas con muerte o con el anuncio de una noticia triste o incluso con desastres naturales. ¿Qué pasa? Como en el mundo existen muchas historias de mujeres espectrales que su mera presencia siempre simboliza el porvenir,
de algo inminente como es la muerte o como es un desastre natural, algo que no controla la humanidad. Ya el término Banshee, para algunos sociólogos, que estudian principalmente el desarrollo de las leyendas tradicionales, catalogan el término Banshee como la aparición de mujer femenina espectral relacionada con el porvenir de alguna desgracia o de alguna muerte. Ya sea que esta mujer espectral grite, ya sea que esta mujer lo haga, ya sea que esta mujer no grite, sino que simplemente se aparezca. Es decir, que sola su mera presencia sea desafortunada para quien lo ve. Incluso muchos sociólogos ya catalogan a la llorona y a la sayona, a la gritona, a la dientona, a la mujer del lago, a todas dentro de este grupo familiar llamado Banshee. Es decir, tomaron como esa palabra para catalogar a todas las entidades femeninas relacionadas con una desgracia. Y siempre son con esas características espectrales, mujeres que son capaces de desmaterializarse y materializarse de forma repentina, mujeres que llegan precisamente de noche y que siempre están relacionadas con lo más importante, la muerte o una desgracia natural. De hecho, el término Banshee sí hace referencia a estas entidades que gritan, pero ya se está como englobando a todo este tipo de entidades femeninas que tienen un gusto, una característica en común, que están relacionadas con la muerte o alguna desgracia inminente. Por eso es que yo la relaciono, porque a pesar de que en algunas historias la Guajona era una bruja, ya te narran de que ella se volvió un ser espectral, o sea, ella no te rompe las puertas, simplemente entró, como que sí, entró por una rendija o algo que no es humano, algo que lo haría solamente un ser espectral. Para mí, esta historia me encantó, la verdad. Es muy brutal. De hecho, me recuerda mucho a otra historia que de hecho quiero comentarles, que es de Reik, pero eso lo tocaremos en otro momento. Muy bien. Dime, Tao. Te comento, no sé si sea me sale un libro llamado El almohadón de plumas, que escribió Horacio Quiroga, y habla de una mujer que se casó, se comenzó a debilitar misteriosamente y permanecía en cama. Y al final se descubrió exactamente como dijiste, un parásito que le succionaba la sangre. Exactamente. El escritor es uruguayo. Uh-huh. Gracias, país, por hacer algo bien. Nada, eso. Sí, es que es su nombre, él es uno de los grandes autores literarios hispanos, entonces yo sabía, pero no me acordaba precisamente si era Fue él. publicado en 1907. Uh-huh. Exactamente, sé que es de los 1900. Pero no recuerdo, ya quizás lo desarrollemos mejor, quizás en las publicaciones de Instagram. No recuerdo en qué época está ambientado el cuento, el relato. Porque de hecho, él lo narra muy, muy interesante, porque él nunca te dice qué es lo que está pasando, sino al final. De hecho, a nivel hispano, a nivel hispánico o latinoamericano, perdón, él lo toman como una referencia del manejo del terror en cuentos cortos, precisamente por ese cuento, El almohadón de plumas. Muy bien. Me sale que está ambientado en la época contemporánea, finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. No hay una fecha, por así decirlo, muy explícita, sí, no, pero se maneja entre eso. Es fuerte. De verdad que sí, a mis oyentes, nuestros oyentes, perdón, que nos escuchan. Se junta mucho con Rebeca. Sí, y tienen la oportunidad de leer ese relato. Es muy bueno, se los recomiendo. Repito, es de... ¿Cómo es? ¿Quiroga? Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, El almohadón de plumas. Muy bien, y vamos a hablar sobre el último protagonista / protagonistas, ya sabrán por qué, de la noche de hoy. Y a mí me gusta mucho que sean los que cierren este pequeño capítulo, porque son bastante famosos en Latinoamérica y su historia es muy interesante y además de eso bastante simbólica. Vamos a hablar del Cadejo, o también llamado
los cadejos. ¿Qué piensan cuando yo les digo cadejo? A ver, Ley. Nada, nunca he escuchado eso en mi vida. Nunca. ¿Has escuchado algún relato de perros fantasmas? No, Nunca has no, escuchado un relato de perros fantasmas. no. Y estoy muy interesada, así que sigue. ¿Y tú, Ley? Perdón, Rebe. Sí, mi perra. Bueno, sí, tú. No, pero es que tu perra es un ser espectral. Tu perra es un ser ultradimensional capaz de cambiar muchas formas. Eso es otra cosa. No, no he escuchado nada de un cadejo. La verdad no sé lo que es, pero viendo esos dos lobitos me recuerda un poco a Jujutsu Kaisen, Eh, puede ser, puede ser, puede de ser. los lobos de Megumi. Ajá, es una muy buena referencia, porque creo que en Japón también existe una similitud con respecto a los cadejos. No recuerdo muy bien, pero creo que sí. Ahora, ¿qué piensan ustedes ¿Tú, con el Tavo, qué bien y el opinas? mal? Ah, bueno, Y tú yo también, ¿qué opino que opinas? no me preguntaron, pero igual uno tiene que interceder y meterse. A mí me recuerda mucho al capítulo donde me ignoraste completamente, y además de eso, me recuerda a la especie de lobo gigante que aparecía en el rancho Skinwalker. También. ¿Por qué el capítulo que te ignoré? No recuerdo cuál era el capítulo que te ignoré. Imagínate, no te ignoro tanto que no me acuerdo Sí. el Fue el capítulo. capítulo 3, creo. Y lo El ignoraste como 4 de veces, sí. el del el síndrome del tercer hombre y el viaje inquietante. Ujú. Sí, creo que sí. Ah, sí, también puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. Los cadejos, o el cadejo, es una leyenda muy interesante. Y que además de ser interesante, también se propagó en fronteras mucho más allá de México, sino que llegó incluso a Mesoamérica. Y también ocurre algo muy similar con él, como ocurre con las Banshees, que hay entidades en otras partes del mundo que tienen características que lo asemejan al cadejo. Que de hecho es por esto que estas leyendas nos hablan de un inconsciente colectivo y también nos hablan de que existía algún tipo de comunicación a lo mejor entre las civilizaciones antiguas o entre los antepasados antiguos. La leyenda del cadejo es una de las narraciones más extendidas en Mesoamérica, aunque suele asociarse con países como Guatemala, El Salvador, que son más de todo Centroamérica, principalmente México, sobre todo en sus regiones del sur, especialmente en zonas como Chiapas, Oaxaca, perdón, perdóname Nuno si lo dije mal, donde las Oaxaca, sí, pero bueno, tradiciones, sí. Oaxaca, pero tiene una X, Oaxaca. Sí, Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. Ajá. Oaxaca, bueno, Oaxaca, donde las tradiciones indígenas y Algo así. coloniales se mezclaron durante siglos. Como ocurre con muchas figuras del folclore, el cadejo no es simplemente un animal fantástico, sino una representación simbólica del riesgo nocturno, de la moralidad y de la protección. El cadejo es descrito como un perro grande, de aspecto sobrenatural, de aspecto fuera de lo normal. Sin embargo, no es un animal común. Su tamaño supera el de cualquier perro doméstico o incluso lobo salvaje. Su pelaje puede brillar bajo la luz de la luna y sus ojos emiten un resplandor intenso. Algunos lo Qué bonito. describen de color rojo, otros lo describen de color blanco. Las características más inquietantes de su presencia es que él es silencioso, no ladra como un perro normal y su paso apenas se escucha cuando se desplaza por los caminos solitarios y nocturnos. En muchas historias existen dos cadejos, no uno, dos. Uno blanco y uno negro. El cadejo blanco es protector, acompaña a las personas que caminan solas por la noche, especialmente si están en una situación vulnerable. El cadejo negro, por el otro lado, es maligno, acecha a quienes desvían
perdón, a quienes se desvían del buen camino, a los borrachos, a los ladrones o a todo aquel que quiera hacer el mal. Los que regresan tarde de sus grandes fiestas, o en quienes incluso transitan senderos a oscuras sin ningún tipo de precaución. En el sur de México, la historia suele contarse como una advertencia a quienes caminan por las noches en las brejas, caminos rurales o incluso en el mismo pueblo o civilización, porque incluso existen historias y relatos del cadejo en la actualidad. Se dice que si alguien escucha pasos detrás de sí, pero que al voltear no ve nada, debe continuar sin tener miedo. Si el sonido persiste, puede ser el cadejo. Si es el blanco, probablemente no hay peligro, está protegiendo a la persona. Pero si es el negro, el encuentro puede ser muy aterrador. El cadejo negro es descrito como un perro enorme, del pelaje oscuro como la noche, ojos rojos o incluso amarillentos. Algunos relatos mencionan que arrastra cadenas invisibles o que su aliento es frío como el hielo. No ataca siempre de forma directa al cadejo negro. A veces paraliza a la persona con la mirada. Provoca un terror tan intenso que hace que la persona pierda el rumbo, incluso su uso de razón. En ciertos relatos, quienes lo enfrentan quedan desmayados o amanecen confundidos al borde del camino, sin recordar con claridad qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, la presencia de este cadejo negro siempre está clavada en su cabeza. El cadejo blanco, por lo contrario, es un guardián silencioso. Acompaña a los viajeros solitarios, mujeres que regresan tarde o niños que cruzan zonas apartadas. No se deja tocar. Si alguien intenta acercarse demasiado, desaparece o incluso suele hacer algún sonido o movimiento que indica retroceso. Su función no es el de interactuar, sino de vigilar hasta que la persona llegue a un lugar seguro. En algunas comunidades, se cree que ambos cadejos pueden aparecer al mismo tiempo. Ahora, antes de continuar, yo quiero que ustedes me digan, ahora conociendo tanto la historia del cadejo negro como del cadejo blanco, ¿en qué situaciones creen o se imaginan que pueden aparecer ambas criaturas o ambos seres? Wow. Yo creo que una guerra podría ser, pero no sé si tomaría bando, así que Mira, no es una mala interpretación, porque en una guerra quizás no hay buenos y malos, pero sí existen humanos, y el humano hay algunos con intenciones buenas y hay algunos con intenciones malas. Y además que una guerra es una situación de conflicto en donde quizás Ley pueda profundizar un poco más en eso, en donde en situaciones de conflicto generan mucha energía o movimiento de energía espiritual. Entonces, yo sí creo que pudiesen aparecer en situaciones así. ¿Tú qué piensas, Ley? ¿Dónde crees que pueden aparecer? gracias, Ley. Qué comunicativa. Eh, Y tú, Rebe, cuéntame. La verdad es que no te sabría decir. sí, una duda. ¿Sabes si hay referencia a que aparezca en zonas urbanas o simplemente en lugares alejados? Normalmente la narrativa nació en lugares apartados y sobre Ok. todo caminos o senderos solitarios, ¿ok? Pero ya a Ujú. estas alturas existen historias de el cadejo en ciudades habitadas. Recuerda que no es solamente el ambiente, sino la inseguridad del camino y de la noche, por supuesto. De hecho, una de las situaciones en donde el cadejo negro y blanco pueden aparecerse al mismo tiempo es que el cadejo negro quiere atacar, simplemente, porque quizás no es el malo de la historia, pero es la representación del peligro, es la representación del mal, mientras que el cadejo bueno es el contrario, es la representación del bien y es el protector. Incluso existen muchas historias de personas en malos pasos, slash deli, slash
como quieran mencionarlo, que no están seguros de seguir ese camino y que se han encontrado en la noche con el cadejo negro. Y es la presencia del cadejo blanco, porque que exista la presencia del cadejo blanco es que la persona todavía guarda cierta inocencia o cierta bondad en su humanidad. Y les hace dudar y cambiar de parecer. El cadejo negro y blanco siempre es una representación de la moralidad humana. Una Como el persona yin y que... el yang. Exactamente. Apareció. Como el yin Estaba hablando, pero y el estaba yang. muteada. Es la segunda vez que me pasa hoy. Sí, sí, es la segunda vez. Muy bien. Si el cadejo negro intenta atacar, el blanco lo enfrenta. Esa dualidad refleja una estructura moral clara, muy firme, el bien y el mal como fuerzas opuestas que operan en el mismo espacio. No se trata solo de una criatura aterradora, sino de una representación entre la protección y la amenaza. El origen de la leyenda no es completamente claro, de hecho. En algunos estudios se sugiere que puede tener raíces prehispánicas relacionadas con la figura del perro como guía espiritual en diferentes culturas mesoamericanas. Algunas tradiciones, principalmente mexicanas, y otras culturas indígenas de todo el continente, tanto Centroamérica e incluso Suramérica, hablan de que los perros están asociados con el tránsito hacia el más allá y la protección del alma, muy similar a lo que también se mencionaba en algunas ocasiones y mitos de Egipto. Con la llegada de la colonización y la influencia europea, como cosa rara, estos elementos fueron poco a poco mezclándose con las tradiciones cristianas sobre la tentación y el castigo, tornando así la forma del cadejo actual, que nos habla tanto del bien y el mal como de la moralidad humana. En México, especialmente en zonas rurales, la leyenda también cumple una función bastante social importante. Advertir de los peligros de la noche. Estamos hablando de México. En tiempos donde los caminos eran inseguros, en donde la noche era peligrosa y la iluminación escasa y caminar solo era convertirse en una víctima. El cadejo se convirtió en la personificación de esos peligros. Decirle a alguien que el cadejo anda suelto era una forma de recordarle que la noche era peligrosa. Algunos relatos también cuentan de que el cadejo negro se manifiesta particularmente ante personas que han consumido alcohol en exceso, fiesteros en exceso, o incluso aquellas personas con malas intenciones durante la noche. Las historias hablan de hombres que salían de las cantinas o de los burdeles barra lugares de las cariñosas y escuchaban el gruñido detrás de ellos. Al intentar correr, sentían que algo enorme los perseguía. Algunos amanecían golpeados, como si hubieran tropezado incluso con la misma oscuridad. Y otros juraban haber visto dos grandes ojos brillando desde las sombras. También se dice de que nunca se debe desafiar al cadejo. Mirarlo directamente a los ojos no debe hacerse nunca. O intentar atacarlo es incluso peor. La recomendación más tradicional respecto a un encuentro con estos perros, principalmente con el negro, es mantener la calma, no correr y continuar el camino con firmeza. Si el perro desaparece al llegar a casa, significa que solamente te está observando o advirtiendo. Existe otra variante incluso en donde el cadejo no es un espíritu independiente, sino es la transformación de un alma condenada. En esta versión, una persona que llevó su vida llena de excesos o de actos negativos, para no decir las verdaderas razones, terminó convirtiéndose en un cadejo después de morir, vagando así sin descanso por los caminos solitarios de la noche. Este elemento refuerza nuevamente, como les había dicho, la moralidad del cadejo. Más allá del componente sobrenatural, estos perros representan varios temores humanos.
Y de hecho, temores bastante básicos. El miedo a la oscuridad, a lo que no se ve pero sí se escucha, y a la sensación de ser seguido o perseguido en medio de lo desconocido. También simboliza, y nuevamente hago énfasis, en la conciencia moral, en aquella humanidad que se descarrila. El cadejo blanco puede incluso interpretarse como una protección interna, como la presencia de un guía o ángel guardián, mientras que el negro es aquel que te recuerda las consecuencias de actos imprudentes. Hoy, tanto en México como en muchas otras regiones de Latinoamérica y del folclore tradicional hispanohablante, no todos creen en su existencia, pero su figura sigue viva y aún a estas alturas se relatan historias de encuentros con los cadejos. El cadejo no necesita aparecer físicamente para cumplir su función, sino que con solamente la presencia de su leyenda ya se está dando su tarea. El cuidado en la noche, en los caminos solitarios, en que si eres una mala persona probablemente te encuentres con el negro. Y que probablemente también no siempre estás solo en los caminos de la noche. Así que estos perros permanecen como una de las figuras más presentes e importantes del imaginario latinoamericano. Un perro que no es solo perro, es un guardián o es un perseguidor, una sombra que acompaña o amenaza, según el rumbo que tú decidas tomar en la vida. Ahora, que ahí conocen la historia del cadejo, ¿no les suena algo? ¿No les suena de casualidad alguna historia por allí? No, a mí no. A mí tampoco. ¿A cuál? Cuéntanos. El cadejo siempre habla, o los encuentros con el cadejo casi siempre se tratan de dos cosas. De una persona inocente que quizás camina por la calle. Por ejemplo, imagínense a una mujer y esta mujer de repente es perseguida por un grupo de hombres de aspecto de mala pinta y aparece el cadejo blanco. Siempre habla de protección, pero también existen relatos de personas que no van por buenos pasos y se encuentran con el cadejo negro. Siempre habla de moralidad. Aquí en Venezuela, a pesar de que nosotros estamos, digamos, un tanto distanciados de México, existe una entidad que de hecho también es un perro y se llama el perro de la Candelaria. La Candelaria es aquí en la ciudad de Caracas, es un sector de la ciudad que mantiene ¿cómo se le llama? Su fachada histórica, pues las casas todavía mantienen esa arquitectura de la época hispánica o de la época de la colonia. Y durante todo el tiempo que ha existido la Candelaria, siempre ha existido el perro de la Candelaria. Y los relatos que se hablan del perro de la Candelaria aquí en Caracas tienen estas mismas dos versiones, en donde el perro amenaza a quienes vayan con malas intenciones, mientras que protege a aquellos que son buenos durante la noche. Incluso hay relatos de que yo no sé si, bueno, yo creo que Ley no sabrá de eso porque ella tiene su propio auto, pero el transporte público en Latinoamérica normalmente es característico por busetas, ¿cierto? Busetas o autobuses Tengo mi o propio camionetas. auto, tengo mi propio auto y tengo un KFC. No se te olvide. Exacto, y tienes KFC. Pero aquí las camionetas o los carritos por puestos son bastante populares como transporte público. Y siempre se dice que en la Candelaria hay un perro negro de aspecto inquietante, enorme, que en horas de la noche se monta en los colectivos o en los autobuses y se queda allí hasta que sale en lo que se llama la Puerta de Caracas, que es el final de la Candelaria. Y el cadejo no solamente es la presencia de estos perros, es la intervención entre el bien y el mal. Siempre. Incluso muchas veces en la historia del cadejo es representada como encuentros con el mal llamado diablo. Porque incluso agentes que han tenido encuentros con el cadejo dicen que el perro era el diablo o era el diablo hecho el perro.
Y eso sí, probablemente lo hayan escuchado en innumerables historias de terror. El diablo se presentó en la forma de un perro y es la presencia o el encuentro con el cadejo negro. Y de hecho, la presencia del cadejo blanco, personas quizás un poco más espirituales, ya a lo mejor ahí sí te entenderás, Ley, hablan de que es la personificación o la materialización de los espíritus guías intentando proteger a la persona Ujú. de energías o seres que se personificaron o se materializaron como un perro negro en medio de la noche. Ahora, ¿tú qué piensas de los cadejos, Tao? Se me hace curioso, la verdad. O sea, me gusta. Y pero lo que sí me hace dudar, o mejor dicho, tener en mente es hasta qué punto está el límite de la moralidad en estos casos, ¿no? O Ujú. cómo se decide en qué punto no mereces ser ayudado. Pero en la historia como tal y el fenómeno me interesa bastante. Ahora piensas que Luna es una cadeja, es un cadejo bueno o un cadejo malo. No, che, está más que confirmado que Luna absorbe almas y consume vidas, así que O sea, ella es el creo que Yo sí cadejo que creo es que bueno. Luna es el padre. cadejo negro. Luna es la madre del Ya te la cadejo, mando. bueno. Luna fue la que dio pie a los cadejos. Fíjense que Iba esta a es, pensé que ibas a decir le dio luz al cadejo, pero no tiene mucha luz que. fíjense que esta dualidad eh, o, o presencia de seres duales existe en muchas otras culturas. Incluso hay historias en donde la muerte se divide en dos seres. Uno que es bondadoso y te lleva a la muerte más rápida y menos indolora, mientras que la otra sí te dedica a que sufras lo que hiciste en vida. Que de hecho de ahí, de esas historias que nace el campeón de League of Legends, Kindred, y en ese momento me delaté. Ajá. Y y así existen muchas otras historias en donde existen dos seres duales, en donde uno representa el bien y el mal, siempre colocando a prueba la moralidad o la bondad de la persona en cuestión. Encontrarte con el cadejo no es solamente tenerle miedo, es cuestionarme el por qué apareció el cadejo negro o por qué, incluso yo pienso que incluso la aparición del cadejo blanco es un poco aterradora, porque no es un ser que aparezca de la nada, porque qué lindo eres, voy a aparecerme ante ti, te voy a proteger el camino. No, si apareció es porque hay un peligro cerca. Si apareció y te está cuidando a un lado, es porque hay un peligro cerca. Y la imagen de los perros como seres guías, como seres protectores, no es nueva. Porque, por ejemplo, la diosa Hécate tiene perros que la custodian y ayudan a las personas que están junto a ella, si no me equivoco, Ley, ¿cierto? No sabría decirte, mi amor. Bueno, normalmente incluso en la antigua Grecia, los perros cuidaban los caminos, porque por ejemplo Hécate, uno de los orígenes de Hécate es que era la diosa de las encrucijadas y por ende de los caminos oscuros, porque de las divisiones de los caminos. Y ella tenía como mascota perros. Y los cadejos aparecen en caminos solitarios, caminos oscuros o caminos que pueden representar un peligro. Y así, So, tu Pero teoría, cuidado, ¿eh? sí, tu teoría es, a este momento, que esto en parte es como una protección de Hécate, ¿no? no, o sea, no es una teoría. Yo estoy relacionando, buscando una conexión en medio de mi bebida sangría con otras entidades o con otros relatos espirituales que hablan de la presencia de perros que ponen a prueba el reto de la moralidad humana. Y por ejemplo, eso sí lo sé, Hécate es una diosa que te lleva a las encrucijadas, que te lleva a decidir cosas y que te ayuda precisamente con eso, a elegir caminos, o abrírtelos, o cerrártelos, o abrírtelos aún más. Entonces, es solamente buscando conexiones, Ley. Solo, no es teoría. Si digo que es teoría, me funan en Twitter.
Y no quiero ser funado, el único Mm. funable en este podcast he estado. No, ya, Estado. para eso estoy yo. Para eso estoy yo, no te preocupes. Exacto. Una pregunta, ¿ahí en el tablero hay algo más a la derecha? Ay, sí, lo siento. Más fotitos del cadejo. Esta posiblemente la Mi reconozcan, perra. es de 300. Creo que el Mi cadejo es tu perra. favorito. Ponemos una foto al lado de esa foto de mi perra y del cadejo y son iguales. Igualita, idéntica. Un Les mini cadejo. presento, les presento la forma espiritual de Luna. La mía es Dios más mío. guapa, No, Ese falta- está flaco, la mía está mira, no rechoncha. fui, no fui. Pasa que la tuya todavía consume almas, así que... No, lo que pasa es que no fui rápido, Tao. Y yo todavía soy muy moral. Pero yo tenía que haber puesto aquí una foto de Luna. Y que de repente así saliera y que Rebeca la viera. Pero digamos que yo no soy culpable de esas eh, sechorías o males sechorías. No sé cómo decirlo. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, me gustó bastante, la verdad, el capítulo de hoy. Las Por mi entidades. parte, tampoco. Me alegra Muy muchísimo. Bueno, interesante. Y entonces tenemos más, a partir, ya después tenemos como 2 o 3 partes. Bueno, 1 o 2 mira, partes más, ¿no? dependiendo, bueno, yo creo que dependiendo de la interacción de este podcast, por supuesto de los comentarios de aquellos que nos escuchan, y dependiendo de eso, podemos seguir aplicando nuevos capítulos porque tenemos bastantes historias. Créanme que recopilar historias fue muy, muy entretenido porque no saben lo enriquecidos que estamos a nivel de historias aquí en los hispanohablantes. Y yo de verdad que encantado de poderles contar más historias de otras entidades. Pero claro, todo depende de que si a la gente también le gusta esto y quieren ver más capítulos, pues con todo el mundo súper encantados porque podemos extenderlo a 2, 3 y hasta incluso 4 capítulos si ellos desean. Claro, y si el señor director, fundador, slash editor y creador de todo esto también nos los permite, ¿no? Interian. Y slash stereo, Me encantó la parte de... Me encantó la parte de... Yo encantado de hacer más historias y de narrarlas cuando estuve haciendo el capítulo. Lo primero que me dijo fue, ya me voy a poner a trabajar, estoy aburrido, qué tedioso. Exacto. Y no me parece muy, muy justo con el público. Mentira. Lunian disfruta el podcast. No le digas eso. Esa risa es de Así todo, que tiene razón. No es que tiene razón, no es que tiene razón, solamente que yo tengo todas las semanas jodiéndolo con eso, la verdad. No, pero yo disfruto mucho de preparar esto y sobre todo por tener la oportunidad creo de que todos poder disfrutamos de narrar. participar y colaborar un poco. Sí, claro, por supuesto. No desmerito el trabajo de los demás ni tampoco la motivación que tienen, pues. Y créeme que yo lo disfruto mucho porque además interactúan, que eso creo que es lo más importante y que hace que no sea una clase de historia y sea más que todo una conversación de amigos. Y yo de verdad que disfruto mucho de poder hablar de estos temas y de decir cosas que me llaman mucho la atención. Así que yo encantado, de verdad, encantado. Aunque patalee y le diga a Tao que lo odio y que lo quiero mandar a comprar pan en Chichen Itzá, eh, El yo lo contador va disfruto. en 2 veces que me dijo estúpido, Sí, que va por 2 conste. veces. Ya no llega el tercera, ya la tercera te empieza a decir groserías más fuertes. Esperemos que no pase. Esperemos Bueno, que no ¿le pase. parece dejar el capítulo por acá? A mí me parece excelente. No sé si quieres decir tú las palabras Ujú. de cierre. Bueno, primero, chicas, por favor, despídanse. Adiós. Chao, chao. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. De verdad que valoramos muchísimo que se tomen el tiempo de poder escucharnos, tanto a nuestros seres conocidos, nuestros amigos, como aquel que haya casualmente caído en este pequeño hueco rincón del internet un poco extraño. De verdad que se los agradezco muchísimo. Y esperamos verlos por acá un poco más seguido. Y bueno, nos vemos y buenas noches. Bueno, yo quiero dar unas palabras. Como ya se dijo, muchas gracias por verlo. Si les interesa saber más sobre
el Chuyachaki alias Beyblade, la Guajona alias Tía Psicópata y el Cadejo alias Perro de Megumi. Agradecería que le den me gusta, comenten, se unan a las diferentes redes que tenemos. Están todas en la descripción de YouTube. Y si están en Spotify es @nullwaypodcast en todos lados. Y poco más. Muchas gracias y chao chao. Chao, chao.